cada año, con la ayuda de Dios, enviamos equipos misioneros a muchas ciudades de Colombia. Por ejemplo, Cali, Cartagena, Medellín. En junio enviamos un equipo a Redil del Sur y Redil Caldas también. Y Riohacha, Bogotá, otras ciudades. Hacemos obras de drama como eso, y 2 más obras de drama y una más obra nueva este año para Navidad. Si Dios quiere, pueden verlo esta noche. Pero gracias por invitarnos a tu iglesia, y no más español. Sí. Quizás, si Dios quiere, algún día puedo solo. Bueno. Many of us know that human beings have an innate sense of justice. Muchos de nosotros sabemos que los seres humanos tenemos un sentido innato de la justicia. Even people who don't believe in God believe in right and wrong. Incluso los que no creen en Dios creen en el bien y en el mal. They look at people like Hitler and they'll say, he deserves punishment. Miran a personas como Hitler y dicen, ese merece castigo. And normally this sense of justice allows people to compare themselves to others. Y normalmente este sentido de justicia le permite a la gente compararse a sí mismo con otros. And they'll say things like, well, I'm not as bad as he is. Y dirán cosas como, yo no soy tan malo como ese. Or I'm not as bad as she is. No soy tan malo como ella lo es. I'm not as bad as that murderer or rapist. No soy tan malo como ese asesino o ese violador. Surely I'm a good person. Seguramente soy una buena persona, dirán. And that's true if you compare yourself to Adolf Hitler. Y obviamente tú te podrás comparar con Adolf Hitler. Or to a murderer. O a un asesino. Or a child abuser. O un abusador de niños. And we think, we're good, we have nothing to worry about. Y pensarás en ese momento, soy bueno, no tengo de qué preocuparme. But in addition to everyone knowing that there is right and wrong, pero adicionalmente a saber que todos creemos en el bien y en el mal, everyone knows that there's something broken about this world. Todos sabemos que hay algo quebrado o dañado en este mundo. Especially around this time of year, around Christmas. Sobre todo en estos lugares, aquí en Navidad. People are fighting each other, there's wars, there's hatred. Hay personas que están peleando, hay personas con odio. And maybe Christmas is about something that will change that. Y la Navidad es acerca de algo que cambiará eso. The problem. El problema es, people know something's broken, but they don't know exactly what it is. Es que la gente sabe que hay algo caído o quebrado, pero no saben qué es. They're troubled in their souls. Están allí totalmente quebrantados en sus seres internos. And so they think they understand. Y creen que entienden. But they really don't. Pero realmente no lo entienden. And that's the way it was on the very first celebration of Christmas. Y así es como sucedió en la primera celebración de Navidad. From our passage in Lucas 2. De nuestro pasaje en Lucas 2. Versículo 1 hasta 20. Versículos 1 al 20, le estoy traduciendo bien, ¿cierto? Allí en sus Biblias. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María,
comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas, de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en su pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. The angel said, no teman. El ángel dijo: no teman. No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. So what was the good news? Así que, ¿cuáles eran las buenas noticias? Les ha nacido un Salvador. People don't understand what's broken, and so therefore they have no idea why they need to be saved. La gente no entiende qué es lo que está quebrado en sus vidas y por lo tanto no entienden por qué necesitan un Salvador. I'm going to give you an example of my childhood. Les voy a dar un ejemplo de mi niñez. I was not raised going to church. Yo no fui levantado o criado yendo a la iglesia. I didn't know anything about God or Jesus. No sabía nada acerca de Dios o de Jesús. And so one day I went to the tienda Así que un día fui a la tienda to buy gaseosa. para comprar gaseosa, soft drinks. Yeah. And there was a little card on the counter, Y había allí, donde estaba el cajero, una pequeña tarjeta. and it said, what's up? What's up? Y decía allí: ¿qué hay de nuevo? Yeah, que de nuevo. And it had a telephone number. Y tenía un número telefónico. And so I was 10 years old. Yo tenía 10 años. I picked up the phone and I called the number. Levanté el teléfono y marqué ese número. That you can tell how old I am because I had to pick up the phone. Ya pueden adivinar cuántos años tenía porque tuve que levantar el teléfono. But I dialed the number and a recording came on. Así que marqué el número y una grabación empezó. And all I remember is blah, 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 God, blah, 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 Jesus. Y lo único que recuerdo es bla, bla, bla. ¿Cómo se traduce Dios. eso? Bla, 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 Dios. Y bla, 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 Blah, Jesús. Jesus. Blah, 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 Dios, blah, 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 Jesus. But they gave another phone number. Pero al final me dieron otro número telefónico. I was curious, Así que yo tenía curiosidad. so I called the next number. Así que marqué al siguiente número. And a man answered this time. Y en esta ocasión un hombre contestó. And he said, Y él dijo, blah, 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 Dios, y dijo, bla, 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 Dios. blah, 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 Jesus. Bla, 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 Jesús. And at the end he said, are you saved? Y al final me preguntó, ¿eres salvo? I said,
Sí. Y yo respondí sí, I didn't know. pero yo no sabía realmente. My mother told me that if I believed in God, that I would go to heaven. Mi mamá me decía que si yo creía en Dios, yo iría al cielo. And 10 years old, I still believed in God. Y a los 10 años yo creía en Dios. So I said yes. Así que le dije al hombre sí. I had no idea what he was talking about. Pero yo no tenía la menor idea de qué estaba hablando él. And that's the way it is at Christmas time. Y así es como sucede en la época de Navidad. They think Jesus has come Creen que Jesús ha venido to bring peace para traer paz and harmony y armonía to the world. a la humanidad. Is that true? ¿Es eso cierto? Sí. Sí. But, Pero it's not all true. It's not no es del completely todo true. cierto, no es completamente cierto. See, many people hear the songs, Muchos escuchan las canciones, los villancicos, and many people read older versions of the Bible, older translations of the Bible. y otros leen versiones o traducciones anteriores de la Biblia. Por ejemplo, Reina Valera, 1960, ¿sí? 1960 dice, Gloria en capítulo 2, versículo 14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesus is going to bring peace and goodwill. Jesús va a traer paz y buena voluntad. That must be the problem. Quizá ese es el problema, We don't have enough peace and goodwill in this que world. quizá no tenemos suficiente paz y buena voluntad en este mundo. And so the way to fix that problem Así que la forma de arreglar este problema is for us to be more peaceful es ser más pacíficos and for us to show more goodwill to each other. y mostrarnos más buena voluntad los unos a los otros. And that seems true. Y eso parece ser cierto, We live in a world full of hatred and fighting, porque vivimos en un mundo lleno de odio y de luchas, but that's not what the angel said that morning. pero eso no es lo que el ángel dijo ese día. Look again in your NBLA, Miren nuevamente en sus versiones de la Biblia de las Américas, versículo 14. en el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Muy diferente, ¿sí? Muy diferente. According to this translation, the New Translation, de acuerdo con esta traducción, la nueva traducción, what is the good news? ¿cuál es la buena noticia? Gloria a Dios en las alturas, 1. 2. En la tierra paz, ¿entre quién? Los hombres en quienes Él se complace. There will be peace, but only peace among those whom God is pleased to show His favor. Habrá paz y solo paz entre aquellos en los cuales Él se complace y ha mostrado su favor o su gracia. And what's another word for favor? ¿Cuál es la otra palabra para favor? The green one. Allí el que está en el El verde. verde, el verde. Gracia. 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 La gracia. Literally, God will be glorified by bringing peace to the people who receive His grace. Literalmente Dios estará glorificado en aquellos a quienes les trae su paz porque les dio su gracia. You see the difference? ¿Ven la diferencia? The world thinks El mundo cree que we get peace nosotros recibimos paz when we treat each other with peace. cuando nos tratamos los unos a los otros con paz, We get goodwill que recibimos buena voluntad when we treat each other with goodwill. cuando nos tratamos los unos a los otros con buena voluntad. But the angels actually said, Pero el ángel lo que realmente dijo, only those who receive God's grace solo aquellos que han recibido la gracia de Dios will receive peace. serán los que reciban paz. You see, it's impossible. It's impossible for us to love each other the way Jesus loved us. Porque es imposible que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. You need power.
Necesitas poder para esto. Power that you do not have. Poder que tú no tienes. And that's what the gospel is all about. Y eso es de lo que se trata el evangelio. You see, this world is broken. It is broken. Porque como verán, este mundo está caído. People suffer and people die. La gente sufre y la gente muere. And the reason is Y la razón es because people are not at peace with God. porque la gente no está en paz con Dios. We were created to reflect the image of God perfectly. Nosotros fuimos creados para reflejar la imagen de Dios de manera perfecta. But like we showed in the drama, Pero como lo vimos en el drama, through our own choices, a través de nuestras propias decisiones, we rejected God rechazamos a Dios and we fall short of His glory. y caímos cortos de su gloria. The Apostle Paul speaks of this. El apóstol Pablo habla acerca de esto He describes every one of us. y nos describe a cada uno de nosotros. En Efesios 2, 1 a 3. Efesios 2, 1 a 3. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Let me tell you a little story. Déjenme contarles una pequeña historia. I have a Spanish teacher, she lives in Argentina. Tengo una maestra de español que vive en Argentina. And my teacher Y mi maestra asked me, well, why are you going to Colombia? me preguntó que por qué iba para Colombia. Because I'm going to go and give them the good news about Christmas. Les voy a ir a dar las buenas nuevas acerca de la Navidad. And of course, she's Catholic, Obviamente ella es católica and she thinks the way that all the rest of the world thinks, y piensa como piensa el resto del mundo, that Jesus came to bring us peace que Jesús vino a traernos paz and to teach us to have peace with one another. y enseñarnos a tener paz los unos con los otros. And then I told her, I said, yes, that is true, Y le dije, sí, eso es cierto. but he came first and foremost to bring us peace between us and God. Pero primeramente vino a traernos paz entre nosotros y con Dios. And at that point, she was very happy. Y en ese momento cuando le digo esto estaba muy feliz Oh, that is great. It's so wonderful you're going to Colombia. y me dijo, fabuloso que vas a Colombia. And then I read her this passage from Efesios 2. Y luego le leí este pasaje de Efesios 2 And she goes, I don't agree with that. y empezó a dudar y decir, yo no estoy de acuerdo con eso. See, that's the problem. Como verán, ese es el problema. People refuse to recognize that they are separated from God by their sin. La gente rehúsa reconocer que están separadas de Dios por su pecado And people think they're good. y piensan que son buenos. I don't have a problem. Yo no tengo un problema. It's like the rich young man that came to Jesus. Como el joven rico que se acercó a Jesús. The story is found in Mark chapter 10, Allí le encuentra la historia en Marcos capítulo 10. versículos 17 hasta 22. Marcos 10, 17 hasta 22. Y siga, por favor. Esto es más fácil así. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes.
See, this young man walks up to Jesus and he says, "Good teacher, Este maestro hombre se bueno." acerca a Jesús y le dice, buen maestro. What was he really saying? ¿Qué es lo que realmente estaba diciendo? Hey, Jesus, Oye Jesús, parcero, tú y yo somos buenos hombres, ¿sí? Somos buenos. No estamos como los paletos, ¿sí? Paletos, is that a good word? Redneck? Okay, what would you call people who live in the country who don't know anything? What would you? Ignorantes, los ignorantes. I'm just like you. I'm just like you. I've kept all the commandments. he I'm a guardado good todos los person. mandamientos, soy una persona buena. And Jesus looks at him Jesús lo mira and he loves him y lo ama. and he says, "Really? ¿En serio? Really? ¿De verdad? Todos?" Jesus loves him enough Jesús lo ama lo suficiente to lead him to look into a mirror. para dejarlo observarse en un espejo, A mirror that's going to show him exactly what he is. para que él pueda observarse tal como es, He's not a good person. que no es una buena persona, He's a sinner just like you and me, and he falls short of the glory of God. es una persona pecadora y caída que queda corto de la gloria de Dios. Now, this is very important. Esto es muy importante. Despite what anybody ever says to you, Independiente de lo que cualquiera te diga a ti, it is not unloving to point out someone's sin to them. no es falta de amor señalar el pecado en otro. You can do it in a way that is unloving, Lo puedes hacer de una manera que no sea amorosa, or you can do it the way Jesus did it. o lo puedes hacer de la manera que Jesús lo hizo. Jesus loved him, Jesús lo amó and he took him to the commandments, the y 10 lo llevó commandments. a ver los 10 mandamientos. And that's the way we can show people that they are not good. Y esta es la manera en que le podemos mostrar a la gente que no son buenos. And Jesus takes him to the very first commandment. Y Jesús los lleva al primer mandamiento. Do you know what the first commandment is? ¿Saben cuál es el primer mandamiento? Sí, exactamente. This man believed in his heart that he would never put anything above God. Este hombre creía en su corazón que jamás pondría algo por encima de Dios. But he was rich, Pero era rico, he was a leader, era un líder, he was young and attractive, era joven y atractivo and he believed he was a good person. y creía que era una buena persona. He must be good. He's got wealth, he's rich, Debe ser bueno, tiene riquezas, he's got prosperity. tiene prosperidad. I mean, if God loves you, he's going to give you prosperity, right? Si Dios te ama, te va a dar prosperidad, ¿cierto? Right? No. No. Who was God to this man? ¿Quién era Dios para este joven hombre rico? Su mismo, Él mismo. él mismo. He was God, Él era Dios para sí mismo. and he was breaking the first commandment. Y estaba quebrantando el primer mandamiento. And by breaking the first commandment, he showed himself to be just as bad as a murderer or an adulterer. Y al quebrar el primer mandamiento se estaba mostrando el ser tan malo como un asesino o como un adúltero. And the most amazing thing to me Y la cosa más maravillosa para mí is when Jesus shows him the mirror, es cuando Jesús le muestra en ese espejo. he saw exactly what Jesus wanted him to see. Vio exactamente lo que Jesús quería que él viera. And it made him sad and Y sorry. lo entristeció y lo apesumbró. Not because he had offended God, No porque había ofendido a Dios, but because God had offended him. pero porque Dios lo había ofendido a él. Jesus had offended him, Jesús lo había ofendido a él. and he was sad, and he went away. Y estaba entristecido y se alejó. And Jesus did not chase him. Jesús no lo persiguió. He didn't say, "Oh, wait, come back, I was too harsh." Oh, ven, regresa, fui muy duro contigo.
He realized this man's God was himself, Se his dio money. cuenta que este joven hombre creía que él era Dios en sí mismo. And God resists the proud Y Dios resiste al orgulloso and gives grace to the humble. y da gracia al humilde. If we go before God and say, we are good people, Si vamos delante de Dios y decimos somos gente buena, God will resist us. Dios se resistirá a nosotros. Wait a minute. Pero esperen un minuto. Didn't the angel say at Jesus' birth, I bring you good news that will cause great joy? Pero ¿no dijo acaso el ángel allí en esa noche de Navidad que traeré buenas nuevas? And now we see sweet baby Jesus all grown up, Y ahora vemos al pequeño bebé Jesús ya crecido, siendo un adulto, and he's sending people away sad and sorry. y está alejando a las personas entristecidas. What kind of good news sends people away sad and sorry? ¿Qué tipo de buenas noticias alejan a la gente apesadumbrada y triste? Shouldn't good news affirm people and give them a better self-esteem? ¿No deberían las buenas noticias levantar la dignidad de las personas? If he really loved that guy, he would not have allowed him to become sad and offended. Si realmente lo amara, no debe haber permitido que el hombre joven se entristeciera. That's the way we often do evangelism. Muchas veces así es como hacemos evangelismo. We don't want to make people sad or offended, No queremos que la gente se sienta ofendida y entristecida, so we don't tell them the truth. así que no les decimos la verdad. Our sins separate us from God. Que el pecado nos separó de Dios. We need the good news that Jesus is a Savior. Necesitamos la buena noticia de que Jesús es el Salvador. He didn't just simply come to make us realize that we need to be better. Él no vino simplemente a que nos diéramos cuenta que necesitábamos ser mejores. He came to show us that we needed to be fixed, repaired. Él vino a que nos diéramos cuenta que necesitábamos ser arreglados, reparados, We are broken. porque estamos caídos. We are enemies of God. Somos enemigos de Dios. But if we receive His grace, Pero si recibimos su gracia, we become friends with God nos entablamos amistad con Dios and we receive His peace. y recibimos su paz. You see, there's a small number of people in this world Como verán, hay un pequeño número de gente en este mundo who look into that mirror que se ven en ese espejo and they see what they really see, y ven lo que realmente deben ver, that they don't measure up to God, que no están a la medida o a la altura de Dios, that they are lost, que están perdidos, that they have no hope, que no tienen esperanza, that they mourn for that. que tienen duelo por eso, And they recognize that this world is broken. y se dan cuenta que este mundo está caído. And God said to them Y Dios les dijo a ellos, from the very beginning, desde el principio, I have a plan to fix it. tengo un plan para arreglar esto. And when the angels came and announced that to the shepherds, Y cuando vinieron los ángeles y anunciaron esto a los pastores, the angels rejoiced los ángeles se regocijaron and the shepherds y rejoiced. los pastores se regocijaron. And those people that recognized that they were broken rejoiced. Y aquellos que se dieron cuenta que estaban caídos se regocijaron. This is the key doctrine of the Christian church. Esta es la doctrina clave de la iglesia cristiana. It's of primary importance. Es de una importancia primordial. The story told at Christmas is the gospel. La historia que se cuenta en la Navidad es el Evangelio. The Apostle Paul says, El apóstol Pablo dice 1 Corinthians, en 1 Corintios, capítulo 15, 1 a 4. ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. And then why does he keep saying conforme a las escrituras? ¿Por qué sigue diciendo conforme a las Escrituras? It was no secret. No era un secreto The Jews should have known que los judíos debían saber
that their own Bible proclaimed this. que su propia Biblia proclamaba esto, Everyone is lost and needs to be saved. que todos están perdidos y necesitan ser salvados. There is no one good. No hay ninguno que sea bueno, We've all broken the commandments. porque todos hemos roto los mandamientos. And Christianity has no meaning without that truth. Y la cristiandad no tiene sentido sin esa verdad. Number one, that Jesus died for our sins. Número uno, que Jesús murió por nuestros pecados. And number two, that he was buried and raised on the third day. Y en segundo lugar, que fue sepultado y resucitado al tercer día. Those two things, Esas dos cosas. you cannot have one without the No other. puedes tener la una sin la otra. You must have them both. Debes tener las dos. The death La muerte and the resurrection y la resurrección of Jesus Christ. de Jesucristo. How is that good news? ¿Cómo es eso una buena noticia? Pablo dijo, Cristo murió por nuestros pecados. Por supuesto que sí, por supuesto. También dijo en Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. When Paul says that Jesus died for my sins, Cuando Pablo dice que Jesús murió por mis pecados, he's saying that Jesus took the wrath of God that I deserved. dice que Jesús tomó la ira de Dios que yo merezco, He moved me out of the way, me sacó allí del camino and he stood in my place, y se paró en mi lugar, and God punished him for my y sins. Dios lo castigó a él por mis pecados. And because Jesus was perfect, Y porque Jesús era perfecto, never sinned, nunca había pecado, God accepted his sacrifice Dios aceptó su sacrificio on my behalf. en mi lugar. And so if I stand before God and say, I'm a good person, like that rich young ruler, Así que si me paro delante de Dios y yo digo como ese joven rico que soy una buena persona, God will say, Dios dirá, fine, okay, está bien, go, entonces vete, sad and sorry, vete triste y apesadumbrado and face the wrath unprotected. y recibe la ira sin protección alguna. That's a scary thought. Y ese es un pensamiento asustador, None of us will survive that. porque ninguno sobrevivirá a eso. But if we acknowledge our hopeless condition, Pero si reconocemos nuestra condición desesperanzada, God will love us so that he covers us with the blood of his son. Dios nos amará de tal manera que nos cubrirá con la sangre de su Hijo. That is good news. Esa es la buena noticia, But that's only half of it. pero eso no es ni siquiera la mitad. Because just as vital as the death of Jesus is to the gospel, Porque así como lo es la muerte de Cristo, tan vital como es la muerte de Cristo al Evangelio, is also the resurrection of Jesus. también lo es la resurrección de Jesús. And for many years, Y por muchos años, as a believer, as a Christian, como un creyente, como un cristiano, I didn't understand or appreciate just how important the resurrection was to the gospel. yo no valoraba y apreciaba lo importante que era la resurrección de Cristo para el Evangelio. You see, Como verán, Jesus taught his disciples, he said, go baptize Jesús les dijo a los discípulos, vayan y bauticen and then teach them to obey. y enséñenles a obedecer. Baptize them Bautícelos and teach them to obey. y enséñenles a obedecer. How many of you have been baptized? ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados? Did you instantly move from sinner to being perfect and never sinning after your baptism? Instantáneamente fueron movidos de ser bautizados a no pecar más y ser perfectos. No, it's a struggle. No, es una lucha. But you are more and more being conformed into the image of Jesus as you walk with him. Pero cada vez están siendo conformados más a la imagen de Jesús en la medida en que caminan con Él. The Jewish people would look at that, the prophets would say, the people, they may change their own hearts for a little while, but they're just going to fall right back into sin. Los judíos veían como los profetas decían que la gente se arrepentiría, pero nuevamente volverían a su pecado. And that's where the resurrection comes in. Y ahí es donde viene la resurrección. Ezekiel predicted a day, the prophet Ezekiel predicted a day El profeta Ezequiel predijo el día en el cual, when this would be different. cuando esto sería diferente, Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19.
yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Jeremías también, capítulo 31, versículos 31 a 33. And you're going to do these. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. You see, the promise is a new covenant Como verán, la promesa es un nuevo pacto with a people who receive a new heart, con aquellas personas que recibieran un nuevo corazón, where God is going to write his laws in your heart. donde el Señor escribirá sus leyes sobre su corazón. And Paul says in Ephesians 2 Y Pablo dice allí en Efesios capítulo 2 that this is accomplished through the power of the resurrection. que esto se logrará a través del poder de la resurrección. The power of the resurrection makes me alive El poder de la resurrección me aviva in order that I might do good works, para que yo pueda hacer las buenas obras, works that bring glory to God. obras que traerán la gloria a Dios. We have been united with Jesus in his death Hemos sido unidos con Cristo en su muerte and his resurrection. y su resurrección. Por favor, Ana, los gráficos. Antes, muertos para Dios, vivos para el pecado. ¿Sí? En mi vida, that was true. En mi vida eso era cierto. Pero después, por el poder de la resurrección, power that is not my own, Poder que no es mío propio. sí. Después, muertos para el pecado y vivos para Dios. El opuesto, ¿sí? Without the power of the resurrection, without the supernatural power of the resurrection, Sin el poder sobrenatural de la resurrección, there is no power to follow and obey what Jesus teaches. no hay poder para seguir y obedecer lo que instruye Jesús. There is no good news. No hay buenas noticias. So when we proclaim the gospel on the streets, Así que cuando proclamamos el evangelio en las calles, through drama, through speeches, whatever, a través del drama, a través de discursos, we talk about the punishment for sin, hablamos acerca del castigo por el pecado, that we all deserve punishment. que todos merecemos el castigo. We talk about the sacrifice, the death of Jesus for sin, Hablamos acerca del sacrificio de Cristo por el pecado. and we talk about the power to turn from sin through the power of the resurrection. Hablamos acerca del poder de apartarnos del pecado por el poder de la resurrección. That is the gospel. Ese es el evangelio. And the gospel is something to be obeyed. Y el evangelio es algo que debe ser obedecido. Pablo says in 2 Thessalonians, segunda De Tesalonicenses. Pablo dice en segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses. Muy bien. Tesalonicenses 1 y 8. Dando castigo, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. How do you obey good news? ¿Cómo se obedece una buena noticia? It's not a set of rules. No es un conjunto de reglas. If you keep these rules, you're righteous. It doesn't work that way. Que si sigues estas reglas, entonces eres justo. Obeying the gospel means turning away from your life of sin and turning to God. Obedecer el evangelio significa apartarse de tu vida de pecado y seguir a Dios. It's a call to leave everything behind and look to God. Es un llamado a apartarse de todo y seguir a Dios.
And it's our call to you this morning. Y es nuestro llamado a ustedes en esta mañana. If you're expecting to stand before God in judgment Si estás esperando pararte delante de Dios el día del juicio and claim that you are a good person, y clamar que eres una buena persona, you think maybe your good deeds outweigh your bad deeds. que tus buenas obras sobrepesan a las malas obras, Think again. piensa por un momento This is a lie. que esto es una mentira Change your mind right now. y cambia tu forma de pensar en este instante. Turn away from your rebellion to God Apártate de tu rebeldía hacia Dios and follow the ways of Jesus through the power of the resurrection. y sigue a Jesús en sus formas de caminar y hazlo a través de la resurrección de Cristo. And so let us end with the words of the Apostle Peter, Así que vámonos siguiendo las palabras del apóstol Pedro, which are very much like the words of those angels on that first que Christmas son muy celebration. parecidas a los de esos ángeles en la noche de Navidad. 1 Pedro, Primera de capítulo Pedro. 1, 3 a 5. 3 a 5. 1, 3 a 5. 1 de Pedro capítulos 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén, amén, sí. Indeed, De cierto, may God be glorified in this season que Dios sea glorificado en esta época. as you and I celebrate the peace that we have with God Mientras tú y yo celebramos la paz que tenemos con Dios through the gift of grace a través del regalo de la gracia, in the birth, en el nacimiento, in the life, en la vida, the death, la muerte and the glorious y resurrection la gloriosa resurrección of our Lord Jesucristo. de nuestro Señor Jesucristo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Merry Christmas. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you.